Realmente este segundo bloque va a estar dedicado a un tema muy interesante, la relación jugador-coach. Coach-jugador. Es una relación que se ha potenciado en los últimos tiempos, pero si uno se retrotrae en el tiempo, siempre se vio a un jugador con un entrenador. En los últimos tiempos hay muchísimas variantes y obviamente no hay verdades absolutas, ni en este deporte ni en cualquier otro. Uno puede pensar en el fútbol y dice, bueno, esta puede estar la representación de cómo puede jugar la Argentina o Brasil, o otros pueden tomar por gusto a cómo juega Italia el fútbol, que no transitan el mismo camino pese a estar en un mismo deporte. Por eso, antes de ahondar en el tema, voy a presentar a alguien que ha tenido un excelente andar como entrenador y, bueno, nombre de la casa como Tony Penas. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, ¿cómo están todos? Bueno, con gusto, como siempre. El tema está dado porque últimamente vemos muchos cambios, ¿no? Y digo, vamos a ir analizando tema por tema, pero dice Federer, el número 1 del mundo en los últimos tiempos, gana del mismo modo, pero no tiene a nadie en el banco, sí, firme como entrenador. En algún momento lo tuvo para ganar su primer Grand Slam, sí. para progresar cuando estuvo Tony Roach, por ejemplo, pero hoy deambula solo. Tenés el caso, por ejemplo, de Andy Murray. Andy Murray que hoy tiene un doble comando, ¿sí? Con Correia y McLagan. Tenés el caso de Djokovic, que tuvo un doble comando, que volvió ahora a las fuentes con Marian Baida. O tenés a Del Potro con un entrenador cabeza que es Franco Davín. Así es. Digo, ¿qué es lo mejor en este caso? Mira, yo creo que es muy personal la cosa, ¿no? Federer, ¿quién puede negar con los récords que tiene, para mí el mejor jugador de la historia, que contrata entrenadores part-time? Él tiene un chico que lo acompaña, un chico que ha jugado satélites muy bien, que lo acompaña para pelotear. Necesita pelotear casi siempre antes de las finales, semifinales, porque si no lo haría con compañeros del circuito, pero no necesita alguien que lo ordene, se ordena solo. Pero es el único, el suizo es una cosa aparte. Nadal, bien lo dijiste, el tío lo armó, lo hizo, ahora contrató para que trabaje con la parte técnica a Francis Roach, que es un exjugador muy, muy bueno como entrenador y sobre todo un estudioso de la técnica. Donde también opina Carlos Costa, que es el manager, pero fue un ex top 10 y sabe mucho también. Los españoles en la parte técnica se manejan muy bien. Bueno, Murray decíamos que también tiene doble comando. A Djokovic no le anduvo el doble comando, por eso vuelve con Baida. Yo, si vos decís lo que pienso, y Del Potro está como a mí me gusta, con un solo entrenador, con Franco Davín. Como te decía, a mí me gusta una sola persona, con una cabeza muy abierta, que es el que acompaña al jugador, el que sabe de tenis, el que maneja el equipo interdisciplinario, porque ahí no solo es el doble comando, estamos hablando de los coaches, pero también tenés preparador físico, tenés psicólogo, tenés médico deportólogo, tenés nutricionista, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo maneja el coach, que es el que convive con el jugador, en este caso Davín. Y me gusta como es Franco quizás también, ¿no? Con una cabeza muy abierta, como para consultar cuando tiene alguna duda. Por ejemplo, si hablamos de la volea y consultaríamos, no sé, a Edberg, a McEnroe, a ver qué hacían, cómo se paraban, cómo ponían la raqueta. Si hablamos de un saque, hablaríamos, no sé, con Ivanisevic, por ejemplo. Así que yo creo que sería el trabajo individual, coach, jugador, en la parte técnico-táctica y con una mente muy abierta para poder consultar realmente. Recién hiciste una descripción de que el jugador hoy está mucho más acompañado que en otros tiempos, porque decís, bueno, la cabeza es un conductor, por más que haya en algunos casos, como subrayábamos, doble comando. Ahora, al haber tantas voces, porque digo, el nutricionista por momentos no le habla al jugador, el preparador físico no le habla al jugador de lo que debe hacer en la cancha, es decir, tantas voces, ¿ayudan o marean? No, yo creo que si el equipo está manejado, la batuta la tiene uno, que es el coach, no hay ningún tipo de problema. El que a veces habla en la cancha cuando ya está muy empapado en el circuito es el preparador físico. Pero no es en la cancha, es como quizás, es como moverse, es como flexionar. Habla de las cualidades físicas pura y exclusivamente del jugador. Y bueno, insisto, esto al manejarlo el coach es la cabida que le va a dar al preparador físico
físico para que entre todo lo que necesite, inclusive el jugador y el coach, que entre realmente. El caso que en lo personal más me llama la atención es el de Marri, con el doble comando, con Mike Maslagan, que ya estaba. En un principio Correcha, que se incorporó para potenciarlo en canchas lentas sobre polvo de ladrillo, y ahora da la sensación desde el banco que las señas, el ordenamiento, una corrección parte por los dos. Digo, ¿cómo se convive con dos que conducen a un jugador? Bueno, yo lo veo como bastante extraño al tema, difícil. Tienen que llevarse primero muy bien la gente del equipo. En el caso de Marri vos tenés un Alex Correcha, que es un fenómeno de tipo, un tipo muy abierto, que no se le han subido los humos a la cabeza por haber sido finalista de Roland Garros, número 2 del mundo. Entonces yo creo que es una cosa que más tranquila. Fíjate, el gran fracaso para mí que tuvieron el doble comando de Djokovic, que es visible. Desde lo técnico. Desde lo técnico, fue terrible. La entrada de Todd Martin cambió el servicio. Djokovic, y de hacer un promedio de 2 o 3 doble faltas en partidos, está en un promedio de 7 u 8 en este momento. Tiene partidos de 11 doble faltas y prácticamente sin aces o con muy pocos primeros saques ganados. Y le cambió totalmente el movimiento, o sea, la parte técnica, Todd Martin, cosa que Djokovic lo bancó un tiempo y la duración creo que fue unos 6 meses. Sí, desde agosto hasta hace unos días. Y como bien lo dijiste vos, Juan, se cortó y volvió a las bases, o sea, volvió a Marián Vajda, que seguramente va a tener que consultar ahora, porque Djokovic está con un intermedio en su saque y no va ni para un lado ni para el otro, cosa que es totalmente negativo para él. Para nada recomendás digamos, y encomiso la palabra, autodidacta Federer. No, para nada. Es único, es algo fantástico. Él como jugador. Por otro lado, no nos olvidemos que su coach, si él tiene que nombrar a alguien, es Peter Lundgren. Toda la vida lo llevó desde los 16 años hasta que fue número 1 del mundo y ganó su primer Grand Slam. A partir de ahí, después de un tiempo más, decide seguir solo. Toma entrenador Spartan, como bien decís, un Tony Roach, que es uno de los íconos como coach en el circuito, es uno de los consultores de los otros. Sí, es uno de los consultores de los otros coaches. Y lo toma por un tiempo también. Cuando siente que ya absorbió lo que tenía que absorber, él sigue solo. Pero es un caso único. Para ir cerrando la nota y esta charla, la pregunta que te hago, y voy a poner un nuevo nombre. Hablamos de 5 jugadores porque hablamos del Potro también. Voy a agregar muy sucintamente a Andy Roddick. Digo, ¿sería el ejemplo a seguir? Porque, digamos, un jugador es el presidente de su propia empresa, sí. Vos sos el representante. Yo te pago a vos como entrenador y vos me ordenás a mí. Digo, Roddick, a lo largo de su carrera y este mejoramiento de los últimos tiempos, digo, es lo que debe hacer. Siempre tuvo una cabeza visible, una conducción y ha sabido evolucionar en la elección de sus entrenadores por la categoría de los mismos. Sí, no tengas ninguna duda que es un ejemplo, porque Roddick, no nos olvidemos que fue número 1 del mundo antes que Federer. Federer le quita el 1 y después, por supuesto, lo mantiene, pero Roddick termina ese año siendo número 1. Y después hizo cambios, probó a Connors, un ex campeón impresionante, récord de torneos ganados. Y hoy yo creo que tiene al mejor de todos, al que mejor lo hizo jugar. Y él sigue tratando de progresar y progresó tenísticamente, sí, que es Larry Stefanski. Si él logra tener la potencia, la fuerza, si querés, mental que tuvo en el momento que fue número 1, yo creo que va a remontar terriblemente. Ahora, no tengas duda que el mejor tenis de Roddick es con Stefanski. Muy bien, pero la recomendación es un líder en cuanto a la conducción y después, bueno... Sí, yo no tengo ninguna duda, Juan. Es un entrenador, como puede ser Stefanski, como puede ser Davín con el caso del Potro, y con una mente muy abierta, porque si hay que consultar algo, se consulta a los grandes también, ¿no?